Y es importante cuando uno decide tener hijos, Blanca, los niños pues no deciden, ¿verdad?, con quién van a nacer y cómo somos nosotros como padres. Entonces, hay muchas personas, de hecho, que pues ya no tienen muchos hijos, ve que antes tenían hasta 10, 15, ahora ya no. Entonces muchos adoptan, pero si uno va a tener hijos, yo creo que uno debe de estar consciente de la responsabilidad que lleva tanto, por ejemplo, casarse, juntarse eh, con su pareja, que muchas veces, pues hay parejas, como lo decía, disfuncionales, que ya vienen con hijos de otros, de sus anteriores parejas. Y entonces, sea cual sea la situación, estar consciente de que tener hijos es importante, pero es una responsabilidad muy grande. Y muchas relaciones en día de hoy, cuando vienen de familias disfuncionales, cuando él trae a sus hijos, ella trae a sus hijos de otras relaciones, a veces no funcionan bien, ¿eh? Porque los hijos todavía tienen el resentimiento hacia el papá y cuando ven al padrastro y viceversa, la madrastra, como que chocan. Y es muy común en estos casos. Entonces, para aquellas parejas también que ya han tenido varios años juntos y tienen hijos, pues si uno le modela a los hijos amor, ternura, comprensión, todo ese tipo de cosas, los niños lo van a mirar. Pero si estamos modelando violencia, los hijos lo van a mirar. Entonces, yo les he comentado, bueno, en los programas del año pasado y el antepasado, historias también inclusive personales mías, porque yo no estoy hablando de dientes para afuera, como se dice coloquialmente, no. A mí también me pasó, me tocó y sé que no es fácil, pero como Blanca lo dijo, tenemos que sacar tiempo para ocuparlo con ellos. Sí, el trabajo, sí, pero pues si quisimos tener hijos, ¿por qué no darles el tiempo? Pienso que debe de ser así. Y obviamente, pues si van a la escuela les van a enseñar cosas que ellos necesitan, aprender a leer, a escribir, sumar, restar, a mejorar sus idiomas, interactuar con la gente, historia, civismo, geografía, todo ese tipo de cosas que ya muchos las conocemos. Pero en la casa los principios y valores son los que se heredan en el hogar. Por ejemplo, he visto, en Nueva York se suele decir mucho, pero yo lo he visto en todos los estados que he viajado, que los niños llegan a un lugar y no saludan, ni buenos días, ni buenas tardes, ni dan la mano, ¿verdad? Entonces, ahí el detalle. Si el hijo es así, ¿cómo creen que es el papá o la mamá? Porque ellos lo miraban el papá y la mamá que llega a un lugar y no le saluda a nadie, ni por educación. No todos, ¿verdad? Porque si hay niños que obviamente llegan y derechito, hola, buenas tardes, buenos días, o de lejitos, hola, buenos días, buenas tardes. Por lo menos, ese es un ejemplo, ¿verdad? Muy sencillo. Pero ellos están mirando los modales y la educación que se está llevando en el hogar. Y si nosotros, yo creo que si tomamos conciencia de esa educación que nos estamos brindando, ¿por qué no? Si yo, por ejemplo, como padre, como madre, las damas, si yo de pequeño tal vez viví mucha violencia, que es muy común, y más en este tiempo, ¿por qué yo voy a pagar, digamos, por qué le voy a pagar a mis hijos con esa violencia que yo viví? ¿Por qué no aplicar la máxima? Por ejemplo, hay una máxima que se ocupa mucho en las mañanas, que es decretar o declarar o afirmar que hoy voy a ser mejor que ayer. Hoy voy a ser mejor que ayer en todo sentido de la palabra. Entonces, darle a los hijos, no, digamos, no las carencias que yo tuve, pero sí darles a ellos lo mejor de mí como padre, como Blanca lo estaba diciendo. Sacar ese tiempo, porque a veces ya lo hemos mencionado también, a veces hay mamás que obviamente y papás también que terminan una relación, comienzan otra y pues los hijos los llevan con ellos y a veces se vuelven más hombres y mujeres que padres y madres. Yo creo que me hago entender en ese sentido de la palabra. Se preocupa más por la pareja que por los hijos. Ahora déjeme decirles algo, Blanca, yo creo que usted también me va a entender. Se dice mucho en el coaching, en la motivación, y yo creo que en la vida cotidiana de que primero soy yo, segundo yo, tercero yo, cuarto mis hijos y quinto mi pareja. Imagino que han escuchado eso, ¿verdad? Que es muy común. Y dependiendo de la persona, la experiencia que haya vivido, lo dice, porque eso es dependiendo de cada persona. ¿Ok? Porque lo puede decir un psicólogo, un psiquiatra, un doctor, un maestro, pero cada uno de nosotros yo creo que tiene prioridades con su familia. Y sí voy de acuerdo en que digan que primero es uno, sin ser egoísta. Segundo, es uno, sin ser egolatra. Tercero, es uno, sin ser egocentrista. Perfecto. Pero tenemos que hallar un balance con la familia. Si tenemos hijos, pues los hijos tienen que entrar de cajón, aunque sabemos que cuando crezca se van a ir. La pareja,
pues sabemos que las parejas también están con nosotros, pero no tenemos nada seguro. Así como la muerte es la más segura para todos, que no hay nada seguro. Entonces, vamos a priorizar también en eso, porque como Blanca lo dijo, si nosotros no enfocamos nuestra energía en darle ese tiempo a nuestros hijos, entonces va a ser muy difícil que cuando ellos ya crezcan, tengan 18, que nos llamen después cuando ya estén con su pareja, que la pareja nos diga, no, es que su hijo es un borracho, no, y es que su hijo no ocupa tiempo con su familia, que no, que su hijo es un promiscuo, un mujeriego, o su hijo está con los amigotes, porque eso puede prevenir uno si uno les habla con la verdad. Y ahora usted habla de los temas, del tema de educación sexual. Blanca, háblenos un poquito más acerca de eso, por favor, para los jóvenes. Sí, me pareció tan interesante esa charla porque nosotros como padres vemos como qué incómodo es hablar de eso con los muchachos, ¿no? A veces cuando son adolescentes, el niño le da vergüenza también ser abierto con sus padres y expresarse. En la escuela les proveen educación sexual, le dan, enseñan sobre los condones, los métodos anticonceptivos, acerca de las enfermedades, cómo eh, tener, ¿cómo se llama? Cuando están, ¿cómo se llama? El plan B de las pastillas y todo eso. Y los padres estaban asustados, les hicieron un quiz para un examen corto para ver cómo estaban ellos. Y va a creer que la mayoría falló, porque, por ejemplo, decían, una de las preguntas es, si tengo un hijo de 14 años, ¿puede ir a la farmacia y comprar condones sin permiso, sin autorización de un adulto? Y los padres decían, no, no es posible, no, no. Y la muchacha le dijo, si tiene dinero, sí. Si tiene dinero para irse a comprar eso, puede hacerlo porque lo venden en la farmacia. No es prohibido. Y los padres se quedaban así. En otra ocasión fue que si el niño o la niña podía ver a un médico y pedirle, ¿cómo se llama? Que le pusieran esos implantes para prevenir el embarazo, que si ellos podían hacerlo sin la autorización del padre, y los padres le dijeron, la mayoría falló, solo como 2 dijeron que sí, estaba bien, y todos fallaron, porque la muchacha le dijo, no, aquí en Estados Unidos, no sé si bueno, ella habló de Nueva York, que aquí hay privacidad y el médico que atienda a la persona o ahí en la escuela, no puede decir nada, no le puede decir a los padres. Y ellos decían, pero ¿cómo? Claro, porque nosotros fuimos educados distintos. Hoy en día no. Y a veces yo digo que a veces se pasan un poquito, pero la intención del sistema es prevenir embarazos no deseados, prevenir enfermedades venéreas y todas esas cosas que contrae la falta de educación, la falta de conocimiento en esto. Me llamó muchísimo la atención porque los padres estaban, la mayoría no pegó con eso. Había una parte que me gustó muchísimo, no recuerdo ahorita. Eh, ya, crear un espacio donde usted pueda comunicarse con ese niño y dejarle entender que sí, que usted está de acuerdo, que aunque sea incómodo para usted, uno tiene que empezar a ser más abierto en los temas y hablarles a ellos desde lo más básico hasta lo más adelantado, especialmente cuando son ya adolescentes. Cuando son jovencitos y empiezan a ser más chiquitos y empiezan a hacer preguntas, uno tiene que contestarle de acuerdo a eso, ¿no? De acuerdo a su edad, el conocimiento que tenga el niño. Y entonces poco a poco van, porque hay niños muy preguntones, muy sabios. Yo recuerdo que mi niños tenía apenas como 5 años, que apenas estaba empezando a hablar, 5 o 6 años. Y mi hijo me preguntó, vio a la amiguita de la mamá del amiguito que estaba embarazada, pero él la había visto cuando no tenía barriga, pero después la volvió a ver con la barriguita grande. Y él dijo, mami, ¿qué pasó con la mamá de fulanito que está tan gorda? Y le dije yo, no, mi amor, no está gorda, va a tener un bebé. Y a esa edad me preguntó, mami, ¿y cómo llegó ese bebé a la barriga de la señora? Sí, a mí me cogió como que así sin anestesia y yo, ¿cómo? Y después me pregunta, le digo, le dije yo, es porque el papá y la mamá se quieren mucho, porque fue que me cogió así sin. Y entonces él le dice, ¿pero qué tuvo que hacer el papá para que ese bebé llegara hasta ahí? A la mamá, ¿por qué la mamá? Y yo me quedé como que no hallaba qué contestarme, ¿por qué?